Buenos días, hermanos. Buenos días también a todos los hermanos que nos siguen por las redes sociales. En este sexto domingo del tiempo de la Pascua, nos acercamos al corazón del Señor Jesús en acción de gracias, a la misma vez que con mucho gozo, sabiendo de que el misterio de la resurrección de Jesús actúa en nuestras vidas. Somos hijos de Dios y nos alegramos por eso. Y ponemos todas nuestras intenciones para que el Señor Jesús las acoja y las bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Señor Dios Todopoderoso, escucha las oraciones de tu pueblo ahora que recordamos la acción maravillosa de nuestra creación y la maravilla aún más grande de nuestra redención. Dígnate bendecir esta agua. La creaste para hacer fecunda la tierra y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia al librar a tu pueblo de la esclavitud y al apagar con ella la sed en el desierto. Por los profetas la revelaste como signo de la nueva alianza que quisiste sellar con los hombres. Y cuando Cristo descendió en ella en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora en el baño del nuevo nacimiento. Que esta agua, Señor, avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar en el banquete de su reino. Amén. Amén. Tierra paz a los hombres.
hombres que ama el Señor, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, de manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe que recordamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía, y lo sentaba diciendo: de muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad al Señor tierra entera. Aclamad al Señor tierra entera.
que atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclama al Señor tierra entera. Fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamad al Señor tierra entera. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que cuando os calumnien, queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Las lecturas del día de hoy nos llegan a recordar la gran maravilla de la predicación del Evangelio. Nos dice aquí en la primera lectura que Felipe bajó a la tierra de la Samaria, estaba dividido, Samaria de Jerusalén, y que allí recibió, con su predicación ocurrieron cosas maravillosas, hubo milagros, salieron demonios y todas esas cosas. Y hubo personas que aceptaron la verdad de la predicación y se bautizaron. Y esto pues alegró mucho a la iglesia. Y cuando la noticia llegó a Jerusalén, pues ahí fueron Pedro y Juan. Como quien dice, ahí viene la confirmación del Papa, acompañando a los hermanos de Samaria que habían sido bautizados por Felipe. Y ahí en la oración que hacen todos juntos como iglesia, Felipe, Juan, Pedro, los demás hermanos haciendo oración, ahí Pedro les va imponiendo las manos y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y ese acontecimiento es un acontecimiento que a nosotros quizás ahora mismo se nos olvida, pero durante el tiempo de la Cuaresma leíamos que Jesús también fue por esa tierra de Samaria. Y se encontró con el episodio de la samaritana y luego con la predicación a todas las gentes de la Samaria. Y ahí también hubo milagros. Y ellos ya conocían de Jesús porque lo habían visto hacer milagros en medio de ellos. Y al recibir ahora la predicación de Felipe, pues se llenaron de mucho fervor y por eso reconocieron al Señor y por eso se bautizaron. Porque habían tenido una experiencia personal con Jesús. Ahora, para nosotros en el tiempo de la Pascua, que volvemos a recordar este acontecimiento y nos llenamos de mucho gozo, vemos que también nosotros hemos sido confirmados en la fe y que el Señor Jesús habita en nuestros corazones. Y como lo dice hoy en el Evangelio, se ha ido donde el Padre, pero se ha quedado con nosotros. Nos ha enviado el Espíritu Santo para que nosotros con el Espíritu Santo no estemos solos y tengamos el consuelo de saber de que Dios vive con nosotros. Esa gran realidad que se da en nuestras vidas cuando recibimos el bautismo, que la gloria de la Trinidad viene a vivir en nuestros corazones, es lo que nos quiere recordar el Evangelio del día de hoy. Y nosotros vemos aquí en la segunda lectura que de una manera muy cortés, el apóstol Pedro le habla a los hermanos diciéndoles que estén dispuestos a dar razón de por qué creen, que lo hagan con delicadeza, que lo hagan con respeto, teniendo buena conciencia para que cuando os calumnien queden en ridículo los que atacan con vuestras buenas obras en Cristo. Y luego sigue hablándoles el apóstol y vemos que el apóstol los va preparando poco a poco para que ellos comprendan que esa fe que ellos han recibido y que quieren vivirla va a ser perseguida. Por eso les dice, cuando le pidan cuentas de su fe, estén ustedes dispuestos a darla. Le está hablando ya Pedro de que van a venir persecuciones, como ya hubo la primera, en que los hermanos de Jerusalén empezaron a irse por los distintos lugares y llegaron a Samaria, y por eso tenemos hoy a Felipe bautizando en la Samaria. Porque se fueron los hermanos esparciendo por todos los lugares. Y donde quiera que iban, llevaban el mensaje de la verdad. Iban hablando de lo que Jesús había hecho en sus vidas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A veces pensamos en una predicación grande o en un predicador importante que viene de distintas partes del mundo y que es famoso y pensamos que solamente ahí puede llegar una gran predicación. Pero si nosotros hacemos un recuento de lo que Cristo ha hecho en nosotros, de lo que ha ocurrido en nuestras vidas, nos damos cuenta que llevando una vida sencilla, siendo nosotros fieles al Evangelio, no hay predicación más grande que esa. Y lo vemos en el testimonio de San Francisco, era lo que le decía a los hermanos. Salían, hacían el bien, ayudaban al que lo necesitaba, hacían una obra de misericordia
Esa es la predicación hecha vida. Porque nosotros tenemos que llegar hasta ese punto. No solamente a poder decir que Jesús hizo maravillas y poder dar una buena explicación y todas esas cosas, que sí es importante, porque lo vemos, ese fue el motivo por el cual las personas de Samaria que escucharon a Felipe se convirtieron y se bautizaron. Pero cuando nosotros logramos que estas palabras de Jesús se hagan vida, se hagan carne en nosotros, ya nuestra propia vida hablará y nuestra propia vida predicará. Porque no estamos nosotros solos. Con nosotros está el Espíritu Santo y con nosotros está la presencia del Señor Jesús. Pero para esto tenemos que creer lo primero, creer con todas las fuerzas de nuestro corazón que Jesús está aquí. Aunque miramos a nuestro alrededor y no vemos a nadie, aunque estamos orando y llegan las distracciones más tontas posibles, pero ahí está Jesús con nosotros. Y esa presencia de Jesús en medio de nosotros está haciendo que lo que nosotros hagamos tenga un significado especial para la vida eterna. Que podamos nosotros alegrarnos de saber de que Él está con nosotros estamos con Él y estamos unidos al Padre y estamos unidos al Espíritu Santo, la gracia de nuestro bautismo. Y cuando nosotros meditamos en las lecturas del día de hoy, lo vamos a ver. Felipe predicando, Pedro predicando, preparando a los hermanos para lo que va a venir luego, y a Jesús con la convicción de que va a enviar el Espíritu Santo. Y se lo dice a los apóstoles para que se preparen ellos para recibir el Espíritu Santo. Y ya nosotros conocemos el acontecimiento de Pentecostés. Pero ya desde mucho antes, cuando escuchaban la palabra de Jesús, esa gran obra iba empezando a crecer en ellos. Hasta que llegó el momento donde se convirtieron en misioneros y fueron por todas las partes del mundo que en aquel momento se conocían. Y nosotros nos alegramos porque el Evangelio también ha llegado aquí, a tierras de América. Y no solamente a tierras de América, sino a este rincón del mundo que nosotros llamamos Campo Alegre, que es nuestro monasterio. Hasta aquí ha llegado el Evangelio y aquí ha echado raíces y aquí va a seguir creciendo, y los frutos el Señor los recogerá. Pero a nosotros nos corresponde sembrar. Y si nos damos cuenta, la primera lectura del día de hoy nos habla de San Felipe. Y San Felipe es el patrono de nuestra diócesis. A muchos de nosotros se nos olvida que San Felipe es el patrón de la diócesis y pensamos en la Virgen, solamente en la Virgen del Perpetuo Socorro, pero el patrón es San Felipe. Pues vemos a Felipe hoy, o al apóstol Felipe, a San Felipe lo vemos haciendo estas maravillas. Pues pidámosle al apóstol Felipe que esas maravillas que vemos que él hace en el Evangelio, que él hace en la primera lectura del día de hoy, que lo vemos predicando y haciendo cosas buenas, que esas maravillas y esas cosas también las haga en medio de nosotros, aquí en nuestra iglesia local. Que el buen Jesús así nos lo conceda. Amén. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En comunión con Cristo, oremos a Dios Padre. Para que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, promueva en la Iglesia comunidades deseosas de profundizar en la fe. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo, el Defensor, fortalezca en la prueba a quienes sufren persecución cuando tengan que dar razón de su esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo, el Espíritu de la unidad, promueva en el mundo el sentido de la solidaridad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo que recibimos de la confirmación permanezca con nosotros y nos haga profetas de Cristo con la palabra y el testimonio de vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos también por los hermanos que están sufriendo a causa de la pandemia del coronavirus, por los familiares que sufren su ausencia y que quisieran estar a su lado y acompañarles, pero no pueden. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, sabemos que tu Hijo vive junto a ti. Cumple ya en nosotros tu deseo, que nosotros estemos con Él y Él con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que purificados por tu gracia recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacramentos de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, San Felipe, el beato Carlos Manuel y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Ten piedad de
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dice el Señor: si me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes. Aleluya. Cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe de ti, así sea. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme,
como cosa y posesión tuya. Amén. Sacratísimo corazón de Jesús, En vos confío, Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. oremos. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, tengo un anuncio. Estos días pasados, el jueves cumplió año el Padre Rolando. Y le vemos una oración, una plegaria por él. Y mañana lunes cumple 32 años de sacerdote. Si no me saco mal la cuenta, 32 años de sacerdote. En nuestras oraciones incluyámosle, démosle gracias a Dios porque por 32 años nos ha compartido el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesús. Gocémonos siempre de saber que en medio de nosotros hay también otros Cristos. Y ya poco a poco nos vamos acercando también ya para el día de Pentecostés, el cumpleaños y la ordenación del Padre René. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes, renacidos con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Santa María, ruega por nosotros, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa
Santa Madre de Dios.